Casada durante 12 años, siempre confié ciegamente en él y en sus viajes de negocios. En el funeral, una mujer de negro estaba recibiendo el pésame como la viuda, usando una réplica de mi anillo de bodas. Cuando la confronté, me mostró fotos de una boda 15 años antes de la nuestra. Sus hijos lo llamaban papá. Mis suegros estaban en las fotos. Abrí el ataúd frente a todos y el cuerpo no era el suyo. Resulta que compartir el funeral de tu esposo con su otra esposa realmente le quita el encanto a todo eso de hasta que la muerte nos separe. Allí estaba yo, de pie frente a un ataúd cerrado en la capilla conmemorativa Desert Hills en Scottsdale, usando mi mejor vestido negro de Nordstrom, cuando esta mujer con un Chanel de luto entra como si fuera la dueña del lugar, lo cual, alerta de spoiler, en cierto modo lo era. Se posicionó en el lado opuesto del ataúd, secándose los ojos con un pañuelo bordado con sus iniciales, aceptando el pésame como si fuera Jackie Kennedy en Arlington. El remate, llevaba puesto mi anillo de bodas. Bueno, no exactamente mi anillo, sino una copia exacta. La misma montura antigua, el mismo diamante de talla esmeralda, excepto que el de ella era más grande. ¿Por qué? Por supuesto que lo era. Soy Astrid Kalewa, de 38 años, agente de bienes raíces especializada en propiedades sobrevaloradas de Paradise Valley, y aparentemente, una idiota de clase mundial. Durante 12 años, pensé que lo tenía todo resuelto. Un matrimonio sólido, una preciosa casa de estilo moderno de mediados de siglo con vistas a la montaña, un esposo que viajaba constantemente por ventas farmacéuticas. Lawson estaba de viaje 2 semanas cada mes, a veces 3. Portland, Seattle, San Francisco, su territorio de la costa oeste. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Siempre volvía a casa con regalos de clientes, historias divertidas sobre paneles de conferencias y suficientes millas de viajero frecuente para ascender a primera clase en nuestros viajes de aniversario. Luego llegó el domingo, 17 de noviembre. La patrulla de carreteras de Arizona llamó a las 11:47 de la noche. El coche de alquiler de Lawson se había salido de un acantilado en la autopista 101 cerca de Cannon Beach, Oregón. Cayó 60 metros al Pacífico. Incendio del vehículo. Cuerpo gravemente dañado. Lo identificaron a través del ADN extraído de la sangre en el airbag y su licencia de conducir entre los restos quemados. Me quedé paralizada. ¿Conoces esa sensación cuando tu cerebro simplemente se detiene? Como si alguien hubiera desconectado la realidad. Esa fui yo durante 72 horas seguidas. Mi mejor amiga Harper vino, se encargó de las llamadas, gestionó las cacerolas de los vecinos que creen que los carbohidratos curan el duelo. La clásica respuesta suburbana estadounidense. Alguien muere, prepara una lasaña. Los padres de Lawson, Gerald y Patricia, insistieron en un servicio conmemorativo, incluso sin restos. Para cerrar el ciclo, seguía diciendo Patricia, agarrando su rosario como si fuera un billete de lotería. Lo organizaron todo en Desert Hills. La principal funeraria de Scottsdale, donde los ricos van a ser elogiados en una comodidad climatizada. Barra libre en la recepción porque, al parecer, los funerales de Arizona son solo fiestas de cóctel tristes. Miércoles por la mañana, 20 de noviembre. Llegué 30 minutos antes porque soy esa persona que llega temprano a su propio funeral. El lugar ya se estaba llenando. Los colegas farmacéuticos de Lawson con sus trajes de grandes almacenes. Vecinos de nuestra comunidad cerrada. Mis clientes de bienes raíces presentando sus respetos, muy civilizado, muy Scottsdale. Entonces entró ella. Sabrina no sé qué, aunque todavía no sabía su nombre. Principios de los 40, cabello castaño perfectamente iluminado, un traje negro de ese tellón que probablemente costó más que mi hipoteca mensual. Tenía 2 hijos adolescentes con ella, gemelos, con expresiones oscosas a juego, desgarbados en sus blazers mal ajustados. Se parecían a Lawson. La misma mandíbula, los mismos ojos oscuros, la misma forma de pararse con el peso en un pie. Se me revolvió el estómago. Caminó directamente hacia el ataúd cerrado, porque supuestamente no quedaba nada que ver, y colocó su mano sobre él como si estuviera consolando a un pariente enfermo. La gente la rodeó de inmediato. Oh, Sabrina, lo sentimos mucho. Sabrina, te quería tanto. Sabrina, si necesitas algo. Lo siento. ¿Qué? Marché hacia allí,
mis tacones resonando en el suelo de mármol como disparos. Disculpe, dije, con la voz lo suficientemente tensa como para estrangular a alguien. Creo que ha habido un error. Soy la esposa de Lawson. Se giró lentamente, con esa mirada compasiva en su rostro, como si acabara de anunciar que creía en pie grande. Oh, cariño, dijo, y quise abofetearle la condescendencia de sus labios brillantes. Entiendo que esto es difícil, pero soy Sabrina Reed, la esposa de Lawson. Llevamos casados 17 años. 17 años. 17. Me casé con Lawson en 2012. Si sus cálculos eran correctos, y la sensación de hundimiento en mi estómago decía que lo eran, ella se casó con él en 2007, 3 años antes que yo. Eso es imposible, dije. Pero mi voz se quebró. Nos casamos en Las Vegas. Bueno, en el juzgado de Scottsdale, pero nos conocimos en Las Vegas en 2012. Hace 12 años. La expresión de Sabrina cambió de la piedad a algo peor. Comprensión. Metió la mano en su bolso Prada, porque incluso el duelo tiene que ser de diseñador en Scottsdale, y sacó su teléfono. Quizás deberíamos hablar afuera, susurró. Nos trasladamos al patio de la capilla, lejos de la creciente multitud. El sol de Arizona era brutal incluso en noviembre. Ese calor seco que te hace sentir como si te estuvieran horneando lentamente. Sabrina se desplazó por su teléfono y me mostró fotos. Fotos de boda. Lawson con smoking. Ella de blanco sosteniendo un ramo. Fecha, junio de 2007. Nos casamos en St. Timothy's en Mesa, dijo en voz baja. Estos son nuestros hijos, Connor y Dylan. Tienen 14 años. Lawson entrenaba a su equipo de fútbol. Iba a todos los partidos que podía. Todos los partidos que podía. Entre sus viajes de trabajo. Siguió desplazándose. Fotos de acción de gracias, mañanas de Navidad, los niños de bebés, de pequeños, de escolares desdentados, y allí, en el fondo de una foto de una barbacoa del 4 de julio, estaban Gerald y Patricia, los padres de Lawson, mis suegros, de pie con Sabrina asando perritos calientes, usando delantales a juego de los mejores abuelos del mundo. Mi visión se estrechó. Tus suegros lo sabían, dije secamente. Sabrina asintió. Siempre han sido maravillosos con los niños. Maravillosos, claro. Lo suficientemente maravillosos como para asistir a fiestas de cumpleaños y cenas festivas con los hijos de Sabrina mientras yo pasaba todas las fiestas importantes con ellos, creyendo que era su única nuera. Cada acción de gracias, yo cocinaba un pavo mientras Sabrina también cocinaba un pavo para el mismo hombre en días diferentes. Sentí que iba a vomitar allí mismo, en el paisaje desértico. ¿Tú sabías de mí?, pregunté. No hasta ayer, admitió Sabrina. La compañía de seguros llamó, dijo que había una complicación con la reclamación del beneficiario. Fue entonces cuando el abogado de Lawson me habló de ti, de la ceremonia de 2012. Seguros, claro. Porque la muerte no es solo duelo, es papeleo. ¿Cuánto?, pregunté. 2 millones, dijo. Soy la beneficiaria de su póliza a través de la compañía farmacéutica. La esposa legal. La esposa legal. Lo que significaba que yo era, ¿qué? La amante. 12 años de matrimonio y técnicamente era su amante. La otra mujer, la tonta que pensaba que las bodas en el juzgado eran románticas en lugar de legalmente convenientes. De vuelta adentro, el servicio estaba comenzando. Caminé hacia el primer banco donde se sentaban Gerald y Patricia. Levantaron la vista, con rostros compuestos en un luto practicado. Y supe que siempre lo habían sabido. Ustedes lo sabían, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que vibraba en cada una de mis células, sobre las dos. Patricia abrió la boca y la cerró. Gerald se aclaró la garganta. Astrid, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Gerald? ¿Antes o después de que descubra que todo mi matrimonio fue una mentira? La capilla quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron. Perfecto. Y fue entonces cuando caminé hacia el ataúd. Este ataúd supuestamente sellado, respetuoso, cerrado, que contenía los restos no visibles de mi esposo.
E hice lo que cualquier persona racional haría. Lo abrí. El ataúd estaba vacío. No metafóricamente vacío. No ni espiritualmente, está en un lugar mejor vacío. Literalmente, físicamente, completamente vacío. Forro de satén blanco, una pequeña almohada donde debería descansar una cabeza y absolutamente ningún esposo muerto. Miré fijamente ese vacío mientras 200 personas contenían la respiración colectiva detrás de mí. El director de la funeraria, un tipo llamado Dennis con un peinado de cortinilla y pánico en los ojos, se apresuró hacia adelante, haciendo gestos frenéticos con las manos como si de alguna manera pudiera alejarme de la evidencia. Señora Reed, por favor. Esto es muy inapropiado. Que señora Reed, espeté, porque aparentemente hay dos de nosotras, y estoy empezando a pensar que ninguna de nosotras obtuvo el paquete de lujo. Sabrina apareció a mi lado, miró dentro del ataúd y se puso pálida. ¿Dónde está? Excelente pregunta, dije. Dennis, ¿te importaría explicar por qué estamos de luto por una caja vacía? Dennis balbuceó algo sobre un homenaje simbólico y restos demasiado dañados para ser vistos y los deseos de la familia. Me volví hacia Gerald y Patricia, quienes de repente encontraron el suelo fascinante. ¿Sus deseos? Dije secamente. Ustedes solicitaron un ataúd cerrado. Patricia se agarró a sus perlas de verdad, porque es ese tipo de mujer. Pensamos que sería más digno. Digno, repetí. Claro. Más digno que admitir que su hijo era un bígamo que mantenía dos familias completas como si estuviera gestionando franquicias. La capilla estalló. Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Los teléfonos móviles emergieron de los bolsos. Esto estaba a punto de volverse viral en los grupos de Facebook del vecindario de Scottsdale más rápido de lo que se puede decir violación de las normas de la comunidad. Saqué mi teléfono y llamé a la patrulla de carreteras de Arizona allí mismo, delante de todos. Lo puse en altavoz porque, ¿por qué no? Ya estábamos actuando para una audiencia. Habla el agente Martínez, respondió una voz. Hola, soy Astrid Calewa. Usted me llamó el domingo por la noche sobre el accidente fatal de mi esposo Lawson Reed en la autopista 101. Sí, señora. Lamento mucho su pérdida. Una pregunta rápida. ¿Realmente recuperaron un cuerpo? Pausa. Una larga pausa. Señora, el incendio del vehículo fue extenso. Recuperamos evidencia biológica que confirmó sangre. Interrumpí. Encontraron sangre. ADN de la sangre, pero ningún cuerpo real. ¿Correcto? Otra pausa. El médico forense determinó que, dada la altura de la caída y la intensidad del fuego. Así que eso es un no. Miré alrededor de la capilla. ¿Oyeron todos eso? No hay cuerpo, solo sangre y una licencia. Sabrina también tenía su teléfono fuera, desplazándose frenéticamente. La compañía de seguros necesita un certificado de defunción para la reclamación. Lo presenté hace 3 días. Dijeron que se estaba procesando. $2 millones, anuncié a la sala. Eso es lo que vale el seguro de vida de Lawson. Y Sabrina aquí es la beneficiaria porque es la esposa legal. Yo solo soy la secuela no autorizada. Uno de los colegas farmacéuticos de Lawson, Brad Algo, a quien había conocido en una barbacoa de la empresa, levantó la mano como si estuviéramos en una clase. Entonces, espera, ¿no sabían la una de la otra? No hasta hoy, dijimos Sabrina y yo simultáneamente. Nos miramos. En otro universo, esto podría haber sido divertido. ¿Cómo es eso posible?, continuó Brad. Quiero decir, todos asumimos que Lawson tenía una vida familiar normal. A veces hablaba de ti, Astrid, pero simplemente pensamos que todo estaba bien. Pero estaba bien, saqué mi calendario, porque me dijo que tenía un territorio en la costa oeste. Portland, Seattle, San Francisco. 2 semanas al mes, a veces 3. El rostro de Sabrina hizo esa cosa, esa horrible cosa de reconocimiento. Me dijo que tenía que viajar para conferencias nacionales, reuniones de la FDA, convenciones farmacéuticas. También 2 semanas al mes. Ambas nos volvimos hacia Brad. Brad parecía que quería disolverse en el suelo.
Esa es la cuestión. Lawson trabajaba desde casa, ventas remotas. Solo venía a la oficina de Portland quizás trimestralmente para revisiones. Espera, dije lentamente, la revelación golpeándome como agua helada. Si el trabajo era remoto, ¿por qué viajaba de 2 a 3 semanas cada mes? Brad se movió incómodo. Eso es lo que tampoco tenía sentido para nosotros. Remoto significa que podía trabajar desde cualquier lugar. Esos viajes de negocios eran su elección, no un requisito del trabajo. El silencio fue ensordecedor. Los viajes no eran por trabajo. Eran por ella, por Sabrina y los gemelos. Gerald se aclaró la garganta. Quizás deberíamos discutir esto en privado. Oh, no, dije, ya hemos pasado la etapa de lo privado. Ustedes permitieron esto. Tuvieron acción de gracias con ambas familias. ¿Hacían 2 pavos, en años alternos? ¿Cómo lo controlaban? Patricia comenzó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no el duelo performativo de antes. Pensamos que elegiría eventualmente. Que se sinceraría. Nunca imaginamos que fingiría su propia muerte. Que fingiría su propia muerte, terminé, porque eso es lo que parece. Ataúd vacío. Sin cuerpo. Conveniente incendio de coche. Póliza de seguro de $2 millones. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de mi compañía hipotecaria. Asunto, urgente, actividad de préstamo no autorizada. Lo abrí, lo leí una vez, lo leí de nuevo porque seguramente estaba alucinando. Sacó un préstamo sobre el valor líquido de mi casa de $300.000, dije en voz alta. Hace 3 semanas, falsificó mi firma. El teléfono de Sabrina vibró. Lo miró, luego a mí. Alerta de fraude de tarjeta de crédito. Alguien abrió una visa a mi nombre. La llevó al máximo. $40.000. Nos miramos fijamente. No está muerto, dijimos juntas. Dennis, el director de la funeraria, parecía que podría tener un ataque al corazón en su propia funeraria. Señoras, les aseguro. La familia proporcionó toda la documentación necesaria. ¿De quién?, exigí. ¿Quién les dio el certificado de defunción? La oficina del médico forense en Oregón. Los llamé. Allí mismo. Busqué el número en Google y llamé. Pedí los registros de Lawson Reed. Fecha de nacimiento, marzo de 1983. Supuesta víctima de accidente de vehículo el 17 de noviembre. El empleado me puso en espera. Regresó. Señora, no tenemos ningún certificado de defunción en archivo para ese nombre o fecha. La capilla descendió al caos. Sabrina me agarró del brazo. Necesitamos llamar a la policía, a la compañía de seguros. Si está vivo y presentamos reclamaciones, somos cómplices de fraude, terminé. Perfecto. 12 años de matrimonio y ahora soy potencialmente una delincuente. Harper se abrió paso entre la multitud. Mi mejor amiga, que había estado observando todo esto desde el tercer banco con la boca abierta. Astrid, ¿qué necesitas? Un abogado, dije. Varios abogados. Quizás un investigador privado. Definitivamente una copa. Gerald se puso de pie, tratando de recuperar algo de autoridad patriarcal. Ahora, que todos se calmen. Estoy seguro de que hay una explicación razonable. Su hijo es un bígamo que posiblemente fingió su muerte para cobrar el dinero del seguro y escapar de sus deudas, dije. ¿Qué parte de eso tiene una explicación razonable? Uno de los gemelos, con Noro Dylan, no podía distinguirlos, habló por primera vez. Papá está vivo. La esperanza en su voz rompió algo dentro de mí. Estos niños pensaban que su padre estaba muerto. Estaban de luto. Y mientras tanto, Lawson probablemente estaba en una playa en algún lugar planeando su próximo movimiento. Sabrina acercó a sus hijos. Todavía no sabemos eso, cariño. Pero lo sabíamos. Ambas lo sabíamos. Mi teléfono vibró de nuevo. Alerta bancaria. Gran transferencia bancaria desde mi cuenta de ahorros. $75.000 enviados a una cuenta en Belice.
¿Belice? Levanté mi teléfono. Está en Belice. O el dinero lo está. Transferido esta mañana. Sabrina revisó sus cuentas. Su rostro pasó de pálido a blanco y a verde. Yo también. 50.000 de nuestra cuenta conjunta. El mismo día. También a Belice. Tanto para hasta que la muerte nos separe. La muerte habría sido más limpia. Harper me llevó a casa desde el funeral que no fue, porque estaba temblando demasiado para conducir un vehículo. Ya no de duelo. De rabia, del tipo productivo. El tipo que te hace peligrosamente enfocada. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Harper, entrando en mi entrada. Además de beber durante el día y quemar su ropa. Voy a encontrarlo, dije. Y luego me aseguraré de que pase el resto de su vida lamentando cada una de sus mentiras. Ese es el espíritu, dijo Harper. ¿Quieres que me quede? No, necesito pensar. Dentro, mi preciosa casa de estilo moderno de mediados de siglo se sentía como la escena de un crimen. La taza de café de Lawson todavía en el fregadero de su última mañana aquí. Su chaqueta en el perchero. 12 años de vida compartida y todo contaminado por la verdad. Fui a su oficina en casa, la que rara vez entraba porque las cosas del trabajo son aburridas, cariño. Comencé a abrir cajones. Encontré las habituales muestras farmacéuticas antiguas, insignias de conferencias, informes de gastos. Luego encontré su archivador cerrado con llave. Me tomó 3 minutos con un abrecartas para abrirlo. Soy agente de bienes raíces. Sé cómo manejar muebles de oficina baratos. Dentro, 2 pasaportes, ambos con su foto. Uno, un pasaporte estadounidense legítimo a su nombre real, Lawson Reed. El otro estaba expertamente falsificado con el mismo nombre, pero un número de pasaporte diferente. Lo suficientemente bueno como para engañar a la seguridad del aeropuerto. Aparentemente, uno mostraba sellos de viajes de negocios que yo conocía. El falso, Belice, Islas Caimán, Panamá, todo en los últimos 2 años, todo en fechas en las que supuestamente había estado en Seattle o Portland. Había más. Extractos bancarios de cuentas que nunca había visto. Una cuenta en el extranjero en Belice con un saldo actual de $473.000. Historial de transferencias bancarias que se remontaba a 3 años. Mis 300.000. Los 50.000 de Sabrina, pero también docenas de transferencias más pequeñas. 20 aquí, 30 allá. Nos había estado desangrando en incrementos demasiado pequeños para notarlos. Fotografié todo. Cada página, cada extracto, cada recibo. Luego encontré algo que me heló la sangre. Un teléfono desechable, todavía con carga. Lo encendí. Mensajes de texto con alguien llamado M. Con fecha de la semana pasada. Lawson, todo listo. Accidente preparado para el domingo por la noche. Muestra de sangre plantada. Recibirás tu parte cuando ese cobre el seguro. M, ¿qué hay de la otra? Lawson, Astrid. Estará bien. La casa está a nombre de los dos, pero el préstamo sobre el valor líquido salda mi mitad. Ella se queda con su precioso castillo de Scottsdale. M, generoso de tu parte. Lawson, soy un dador. Grité. Realmente grité en la casa vacía. Luego llamé a la única persona que podía ayudar. Astrid, respondió Sabrina al primer timbre. ¿Estás bien? Define bien, dije. ¿Estás en casa? Voy para allá. Trae vino. Sabrina vivía en Gilbert, a unos 30 minutos de Scottsdale. Una casa más pequeña, un vecindario más familiar, el tipo de lugar con canastas de baloncesto en las entradas y monovolúmenes en los garajes. Sus gemelos abrieron la puerta, todavía con sus trajes de funeral. ¿Nuestro papá está realmente vivo?, preguntó Dylan O'Connor. Miré a estos niños. 14 años. Su mundo entero se estaba derrumbando. Todavía no lo sé, mentí. Pero lo vamos a averiguar. Sabrina me hizo pasar a su cocina. Sirvió 2 copas muy llenas de Chardonnay. Los chicos están devastados. ¿Lo querían? Lo sé,
dije. Yo también lo quise. Tiempo pasado. Ahora solo quiero justicia. Le mostré todo. Los pasaportes, los extractos bancarios, los mensajes de texto. Su rostro pasó por el shock, el horror y finalmente la misma rabia fría que yo sentía. ¿Quién es M?, preguntó. Ni idea. Pero es su cómplice. Probablemente ayudó a montar el accidente. Sabrina sacó su portátil. He estado casada con él 17 años. Sé cosas. Sus contraseñas, sus patrones. Inició sesión en su correo electrónico. El que él pensaba que era privado. Comenzó a desplazarse. Aquí, dijo, girando la pantalla. M es Marcus. Marcus Brennan. Fueron juntos a la universidad. Trabaja como paramédico en Portland. ¿Un paramédico? Alguien con acceso a muestras de sangre. Alguien que podría plantar evidencia en la escena de un accidente. Así es como lo falsificaron, dije. Marcus montó el accidente, plantó la sangre de Lawson en la escena y luego respondió como el primer paramédico en el lugar. Confirmó la fatalidad a la policía que llegó, quienes presentaron el informe oficial basándose en su evaluación. Sabrina siguió desplazándose. Encontró correos electrónicos entre Lawson y Marcus que se remontaban a 6 meses, planeando, discutiendo, refinando el pago del seguro de vida, el momento, cómo hacerlo parecer convincente. Y luego el correo electrónico final, enviado hace 2 días. De Lawson a Marcus, aterricé en San Pedro. El lugar es perfecto. Ese tendrá el dinero en 6 meses. Transfiérelo gradualmente a la cuenta de Belice. Nos vemos el año que viene. Dividiremos todo 60/40. El préstamo de Astrid cubre nuestros costos iniciales. Esto va a funcionar. San Pedro, Belice. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que podía manejar casos internacionales. Mi cliente, Richard Morrison, el fiscal federal que me había comprado una propiedad en Paradise Valley el año pasado. Richard, soy Astrid Kalewa. ¿Recuerdas cuando dijiste que si alguna vez necesitaba ayuda legal, que llamara? Necesito ayuda. 20 minutos después, le había explicado todo. Richard escuchó sin interrumpir, lo cual es un superpoder de abogado. Esto es fraude de seguros, fraude electrónico, falsificación y conspiración, dijo. Cargos federales. Si están dispuestas a testificar, ¿puedo involucrar al FBI? Estoy dispuesta, dije. Sabrina asintió a mi lado. Ambas, añadió Sabrina. Bien. No toquen nada más en su oficina. Voy a enviar agentes para recoger pruebas y me pondré en contacto con la División de Fraude de Seguros. Si Sabrina presenta esa reclamación, se convierte en cómplice. Sabrina se puso pálida. Ya la presenté. Entonces retírala mañana. Di que necesitas más tiempo. ¿El duelo? Lo que sea. Simplemente no aceptes ningún dinero. ¿Qué pasa con la deuda?, pregunté. El préstamo sobre el valor líquido de la casa fue de 300.000. Transfirió otros 75.000 de mis ahorros. Sabrina tenía 40.000 en fraude de tarjetas de crédito más una transferencia de 50.000. Somos responsables de préstamos y cargos que no hicimos. Documenten todo. Lo agregaremos al caso. Cuando recuperemos los activos, estarán en primera línea como víctimas. Después de que Richard colgó, Sabrina y yo nos sentamos en su cocina, procesando. No puedo creer que esté haciendo esto, dijo, ayudando a construir un caso contra mi propio esposo. Ex-esposo, corregí. La bigamia anula el matrimonio. Eres tan víctima como yo. Los chicos merecen la verdad. Una verdad apropiada para su edad, pero la verdad. Su padre no está muerto. Es un criminal que los abandonó por dinero. Sabrina asintió lentamente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Sonreí. No una sonrisa feliz. Una peligrosa. Ahora tendemos la trampa. Richard está involucrando al FBI. Rastrearán las transferencias, se coordinarán con las autoridades de Belice.
Pero necesitamos que Lawson piense que se salió con la suya. ¿Cómo? Abrí mi cuenta bancaria en mi teléfono. La que Lawson había vaciado. Comencé a escribir una transacción. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sabrina. Enviándole más dinero. Una pequeña cantidad, 5.000, a la cuenta de Belice. Con una nota. Encontré esto en nuestros ahorros. Pensé que deberías tenerlo. Descansa en paz. Sabrina entendió de inmediato. ¿Quieres que piense que te lo creíste, que crees que está muerto? Exactamente. Si piensa que no tenemos ni idea, se mantendrá cómodo, se volverá descuidado, tal vez incluso acceda a la cuenta desde una ubicación rastreable. Eso es brillante, dijo Sabrina. Debería hacer lo mismo. No. Tú retira tu reclamación de seguro, interpreta a la viuda devastada que aún no puede manejarlo. Él pensará que te estás desmoronando. Yo interpretaré a la viuda afligida que sigue adelante. Entre las dos, lo mantenemos convencido de que su plan funcionó. Sabrina levantó su copa de vino. Por hacer que mi esposo Vígamo se arrepienta de habernos subestimado. Choqué mi copa contra la suya. Por la venganza servida helada con una guarnición de prisión federal. Afuera, el atardecer de Arizona pintaba el cielo de naranja y púrpura. Hermoso, pacífico. Lawson no tenía idea de lo que se le venía encima. Pero estaba a punto de descubrirlo. El FBI se mueve más rápido de lo que piensas cuando hay $500,000 en fraude electrónico y una muerte falsa involucrada. La agente Sarah Klein llegó a mi casa el jueves por la mañana, 21 de noviembre. Traje azul marino, zapatos sensatos, el tipo de energía directa que te hace querer confesar crímenes que no cometiste. Trajo un equipo. Fotografiaron todo en la oficina de Lawson, metieron en una bolsa el teléfono desechable, copiaron el disco duro de su computadora. Tu instinto de documentar fue inteligente, me dijo. La mayoría de la gente destruye pruebas cuando está enojada. Vendo casas para ganarme la vida, dije. Conozco el valor de una buena documentación. Para el viernes, habían rastreado las transferencias. Belice tiene leyes de privacidad bancaria, pero son sorprendentemente cooperativos cuando las fuerzas del orden estadounidenses llaman a la puerta con cargos de fraude. La cuenta de Lawson mostraba depósitos que coincidían exactamente con lo que nos había robado a Sabrina y a mí, más las transferencias acumuladas de los últimos 3 años. Ha estado planeando esto durante mucho tiempo, dijo la agente Klein durante nuestra segunda entrevista. La cuenta en el extranjero, el segundo pasaporte, la relación con Marcus Brennan. Esto no fue impulsivo. Fue calculado. ¿Cuánto tiempo hasta que lo arresten?, preguntó Sabrina. Se unió a mí para esta reunión. Ambas sentadas en mi sala de estar como si estuviéramos organizando el peor club de lectura del mundo. Estamos coordinando con las autoridades de Belice ahora. Está en San Pedro, alojado en un resort bajo su propio nombre. Aparentemente, cree que es intocable. Típico, murmuré. Lawson siempre tuvo un sentido exagerado de su propia inteligencia. La agente Klein casi sonrió. También estamos construyendo el caso contra Marcus Brennan. Los registros de paramédicos muestran que estaba trabajando la noche del supuesto accidente. Respondió a la escena, plantó la evidencia y luego dio a los primeros en responder una evaluación que condujo al informe oficial de defunción. La Policía Estatal de Oregón no está contenta de haber sido utilizada. ¿Cuándo recuperaremos nuestro dinero?, pregunté. Después del arresto y la incautación de activos, podría llevar meses. Pero serán clasificadas como víctimas, lo que las pone en primer lugar para la restitución. Meses. Genial. Mientras tanto, tenía un préstamo fraudulento de $300,000 a mi nombre y mi puntaje de crédito yendo en picada. El arresto ocurrió el miércoles, 27 de noviembre, el día antes de Acción de Gracias. El FBI tiene un sentido del momento dramático, al parecer. La agente Klein me llamó a las 2 de la tarde. Lo tenemos. La policía de Belice lo detuvo en un bar frente a la playa. Estaba bebiendo margaritas. Por supuesto que sí. Marcus Brennan fue arrestado esta mañana en Portland. Ambos están siendo extraditados a Arizona para ser procesados.
cargos federales, fraude electrónico, fraude de seguros, conspiración para cometer fraude, falsificación y robo de identidad. ¿Y la bigamia? Cargo estatal. Lo añadiremos. Se enfrenta a 15 a 20 años federales más lo que Arizona le imponga. Me senté, realmente me senté porque mis piernas dejaron de funcionar. 12 años de matrimonio y terminó con él siendo arrestado bebiendo margaritas en Belice mientras yo lidiaba con el grupo de apoyo a víctimas de su fraude. Hay más, dijo la agente Klein. Cuando registramos su habitación de hotel, encontramos algo interesante. Un tercer pasaporte, con un nombre completamente diferente. Colin Hayes, ciudadanía británica, una identidad completamente fabricada. Una tercera identidad, dije secamente. Claro, ¿por qué detenerse en dos esposas cuando puedes tener una personalidad internacional completa? Estamos investigando si hay víctimas adicionales, otras relaciones, otros fraudes. Colgué e inmediatamente llamé a Sabrina. Lo tienen, dije. Estuvo en silencio por un momento. Luego, bien. Eso es bueno, ¿verdad? Es bueno, confirmé. Vuelve a casa esposado. Ese año, Acción de Gracias fue surrealista. Harper insistió en que fuera a su casa en lugar de pasarlo sola. Sabrina trajo a los gemelos. Comimos pavó, vimos fútbol y fingimos que esto era normal. Los chicos estaban luchando. Su padre estaba vivo, pero también era un criminal que los había abandonado por dinero. Ningún libro de crianza te prepara para esa conversación. ¿Papá va a ir a la cárcel?, preguntó Connor durante el medio tiempo. Sí, dijo Sabrina. No tenía sentido endulzarlo. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho, mucho tiempo. Dylan, el gemelo más callado, habló. ¿Bien? ¿Se lo merecía? El niño tenía razón. La extradición tomó poco menos de 2 semanas. Lawson llegó de regreso a Phoenix el 10 de diciembre bajo custodia federal. La oficina de Richard Morrison programó la lectura de cargos para el 13 de diciembre. Sabrina y yo asistimos, asientos de primera fila para la caída. Lawson se veía terrible. Bronceado, sí, pero terrible. Más delgado. Asustado. El tipo de miedo que tienes cuando te das cuenta de que tu plan inteligente no era tan inteligente después de todo. Nos vio sentadas juntas, Sabrina y yo, un frente unido con trajes de chaqueta a juego, y algo en su rostro simplemente se derrumbó. El juez leyó los cargos. Tomó 4 minutos completos. Lawson se declaró no culpable, lo cual fue hilarante considerando la montaña de evidencia que el FBI había compilado. Su defensor público parecía que quería estar literalmente en cualquier otro lugar. Se le negó la fianza. Riesgo de fuga, dado todo el asunto de fingir su muerte y huir a Belice. Mientras se lo llevaban, intentó hacer contacto visual con Sabrina. Ella lo miró como si fuera de cristal. Yo le hice un pequeño saludo. Muy amigable. Muy espero que disfrutes la prisión federal, cariño. La lectura de cargos de Marcus Brennan fue el mismo día. Intentó llegar a un acuerdo de inmediato. Testificó contra Lawson a cambio de una reducción de cargos. Le dio todo al FBI. Cómo lo planearon, de dónde sacaron la muestra de sangre, cómo manipuló la escena del accidente y su evaluación como paramédico para que la muerte pareciera legítima. Incluso proporcionó mensajes de texto que el FBI aún no había encontrado. Los fiscales amaron a Marcus. Acusado cooperativo, testimonio detallado, testigo perfecto. Aún así, recibió 8 años por conspiración y manipulación de pruebas, pero podría haber sido peor. Los casos civiles se movieron más rápido que los penales. Para enero, había presentado una demanda contra el patrimonio de Lawson por el préstamo fraudulento y las transferencias. Sabrina hizo lo mismo. La cuenta en el extranjero fue incautada. Los $473.000 completos más las transferencias recientes que aún estaban en tránsito, totalizando otros $125.000. El tribunal nombró un administrador para liquidar los activos de Lawson y distribuirlos a las víctimas. Resultó que Sabrina y yo no éramos sus únicas víctimas. Otras 4 mujeres se presentaron. No esposas, afortunadamente,
pero mujeres a las que les había pedido dinero prestado a lo largo de los años. Cantidades que oscilaban entre $12.000 y $22.000 cada una, siempre con alguna historia sobre problemas temporales de flujo de efectivo. El administrador encontró evidencia de $68.000 en fraude adicional solo de estas mujeres. Cuando los agentes investigaron más a fondo, descubrieron que Lawson ya había gastado aproximadamente $60.000 en su instalación en Belice. Depósitos en el resort, documentos falsos, la parte inicial de Marcus. Eso explicaba por qué la cuenta en el extranjero tenía menos del total que nos había robado a todos. Todos nos pusimos en la fila para la restitución. La casa en Scottsdale, mi casa, estaba protegida porque el préstamo sobre el valor líquido era fraudulento. El banco tuvo que asumir esa pérdida. Mi crédito fue limpiado. El fraude de la tarjeta de crédito de Sabrina fue revertido. Ambas fuimos compensadas, al menos financieramente, para marzo. Gerald y Patricia intentaron disculparse. Enviaron cartas, aparecieron en mi casa, llamaron repetidamente. Los bloqueé en todas partes. Habían permitido a Lawson durante 17 años, organizaron 2 acciones de gracias familiares separadas, me sonrieron a la cara sabiendo que su hijo estaba cometiendo bigamia, un delito grave. No hay disculpa para eso. Sabrina los perdonó eventualmente. Por el bien de los gemelos. Ella es mejor que yo. El juicio estaba programado para septiembre, pero en agosto, Lawson aceptó un acuerdo de culpabilidad. 15 años en prisión federal, restitución total a todas las víctimas, confiscación de todos los activos restantes. Tendría 56 años cuando saliera. Los gemelos tendrían casi 30. En la audiencia de sentencia, el juez preguntó si alguna víctima quería hacer una declaración. Me puse de pie. Señoría, estuve casada con el señor Reed durante 12 años. Creía que teníamos una sociedad, un futuro, una vida. En cambio, tuve una relación legalmente inválida con un estafador que me veía como una cuenta bancaria con una casa adjunta. Me robó mi dinero, mi confianza y 12 años que no puedo recuperar. Espero que pase cada día de su sentencia pensando en lo que destruyó. Gracias. Sabrina se puso de pie a continuación. Señoría, Lawson Reed es el padre de mis hijos. Lo amaban, confiaban en él. Los abandonó por dinero. Les hizo creer que estaba muerto. No hay castigo lo suficientemente severo para eso. Pero 15 años es un comienzo. El juez lo sentenció a los 15 años completos. Sin libertad anticipada. Marcus recibió 8. La justicia, aparentemente, sabe a café de juzgado y a vindicación. La gente me pregunta ahora si me arrepiento de esos 12 años con Lawson. La respuesta es complicada. ¿Me arrepiento de amar a alguien que resultó ser un sociópata con excelentes habilidades de gestión del tiempo? Claro. ¿Me arrepiento de la versión de mí misma que confió ciegamente en lugar de cuestionar por qué mi esposo siempre estaba a punto de irse de Portland cuando llamaba? Absolutamente. Pero esto es lo que pasa cuando te equivocas espectacularmente con alguien. Te enseña a tener espectacularmente razón sobre ti misma. Han pasado 13 meses desde la sentencia. Septiembre de 2026. Ahora tengo 39 años, soltera, dirigiendo mi negocio de bienes raíces mejor que nunca. Resulta que cuando no estás apoyando emocionalmente una doble vida, tienes una cantidad sorprendente de energía para la productividad real. Cerré 32 ventas este año. Récord personal. Sabrina y yo seguimos siendo amigas, lo que suena extraño, lo sé. La esposa y la no técnicamente esposa unidas por un trauma compartido. Pero nos escribimos regularmente, nos vemos para tomar un café una vez al mes. Se ha matriculado en cursos universitarios en línea, algo que siempre quiso hacer antes de que nacieran los gemelos. Con Nor y Dylan tienen 16 años ahora, progresando en terapia, jugando fútbol en el equipo universitario. Visitan a Lawson. ¿Exacto? Nunca. Les escribe cartas desde la cárcel. Los sobres llegan dirigidos a los chicos. Sabrina se los muestra. No los abren. Gerald y Patricia se mudaron a Tucson. Sabrina mantiene un contacto mínimo por el bien de los chicos. Tarjetas de cumpleaños, incómodas llamadas de FaceTime en días festivos.
No he hablado con ellos desde el juicio. Algunos puentes no merecen ser reconstruidos. Harper a veces me lanza esta teoría mientras tomamos vino. Quizás Lawson te hizo un favor. Eres más feliz ahora de lo que nunca te vi con él. No se equivoca. La versión de mi casada con Lawson era más pequeña de alguna manera. Más callada, siempre acomodando su horario, sus necesidades, sus misteriosas desapariciones de 2 semanas. Me mantenía compacta para caber en los espacios que él dejaba entre mentiras. Ahora ocupo espacio. Me compré un Porsche Cayenne con el dinero de la restitución, me di el capricho de una renovación de la cocina, empecé a salir de nuevo, casualmente, nada serio. Resulta que una vez que has tenido un esposo que finge su propia muerte para escapar de ti, los problemas de relación normales se sienten adorablemente manejables. Dijo que llamaría pero no lo hizo. Qué tierno. Mi ex montó un accidente de coche y huyó a Centroamérica. Es un excelente tema de conversación. Lo del dinero se arregló con el tiempo. El administrador designado por el tribunal liquidó todo. Las cuentas de jubilación de Lawson, su parte de la casa de Sabrina, un Mustang clásico que había estado restaurando en un almacén del que ninguno de nosotros sabía nada. Todo dividido proporcionalmente entre sus víctimas. Recuperé cada centavo. Los 300.000 del préstamo sobre el valor líquido más la transferencia de 75.000. Sabrina recuperó sus 90.000. Las otras 4 mujeres obtuvieron sus partes. Marcus Brennan también está pagando la restitución, aunque pagando es generoso. Los salarios de la prisión son algo así como 12 centavos por hora. Veré ese dinero aproximadamente nunca, pero es el principio. La parte más extraña, estoy agradecida. No por la traición ni el fraude ni los 12 años de participación inconsciente en la bigamia, sino por la claridad. Algunas personas pasan toda su vida casadas con mentirosos y nunca obtienen la confirmación dramática que yo obtuve. Simplemente tienen esa sospecha persistente, esa inquietud de bajo grado que nunca pueden nombrar del todo. Yo obtuve la revelación completa. Ataúd vacío, segunda esposa, cuentas en el extranjero, arresto federal. Sin ambigüedad, sin preguntarme si estaba loca o exagerando. Solo pruebas puras, documentables y procesables de que tenía razón al sentir que algo andaba mal. Hay libertad en eso. Sabrina dice algo similar. Ella también está saliendo. Un padre divorciado que conoció en uno de los partidos de fútbol de los gemelos. Buen tipo. ¿Contador? Ella le hizo una verificación de antecedentes completa, le hizo proporcionar declaraciones de impuestos antes de la tercera cita. No puedo decir que la culpe. Ya he terminado con el encantó, me dijo el mes pasado. Dame aburrido y confiable. Dame a alguien cuya idea de emoción sea encontrar una buena tasa de interés. Amén a eso. La casa en Scottsdale se siente diferente ahora. La hice bendecir por 3 personas diferentes. Un sacerdote, un monje budista y una mujer que quema salvia profesionalmente. Probablemente exagerado, pero necesitaba el ritual de la limpieza. Luego redecoré. Muebles nuevos, pintura nueva, todo nuevo. Si Lawson entrara hoy, no la reconocería. No es que vaya a caminar a ningún sitio más allá del patio de la prisión durante los próximos 13 años. Vi a los gemelos la semana pasada. Ahora son más altos que yo. Voces graves, toda la transformación adolescente. Comimos pizza. Hablamos de las universidades que están considerando. Connor quiere estudiar ingeniería. Dylan está pensando en estudiar derecho. Quiero meter a los malos en la cárcel, dijo Dylan. Como lo que le pasó a papá. La ironía no se me escapó. El hijo de Lawson, inspirado por la condena de su padre para buscar la justicia. Poético no empieza a cubrirlo. En cuanto a mí, aprendí que el amor sin verificación es solo optimismo en joyas caras. Aprendí que los presentimientos existen por una razón. Aprendí que las mentiras más peligrosas son las que están envueltas en normalidad, el café del martes por la mañana, el beso de despedida, el de estaré en casa el viernes. Y aprendí que no puedes estafar a alguien que ya ha sido estafado. Ahora soy inengañable. Mi confianza no se ha ido. Simplemente es significativamente más cara de ganar.
Lawson ha estado en prisión 658 días. Le quedan 4.817 días. Pero, ¿quién los cuenta? Yo. Yo cuento cada uno de ellos.